Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sociedad Civil Paraguaná, Un Mismo Sentir. Hoy abordaremos un tema bastante interesante que seguramente quien nos observa conoce o ha tenido algún familiar con esta patología, que es el Alzheimer. Hoy nos acompaña Daniela del Moral y tenemos como invitado al doctor Francisco Talavera, especialista neurólogo con muchos años de experiencia. Bienvenido. Gracias Ángel. Gracias por la invitación, gracias por estar en el programa. Esta patología o esta enfermedad que me ha tocado personalmente vivirla hace muchos años, y desde el punto de vista humano, la persona que padece la enfermedad no está consciente de ese proceso, pero el familiar que le toca atender a ese ser querido es un impacto profundo que es devastador, porque ver a ese ser querido, que en mi caso específico fue mi mamá, una persona muy luchadora, muy emprendedora, una guerrera, y que progresivamente se fuera apagando y que de ser mi mamá terminó siendo literalmente mi hija porque yo le cambiaba los pañales, le daba de comer. Fue un proceso muy fuerte y devastador ver ese deterioro progresivo cognitivo y de que se fue disminuyendo en sus capacidades hasta que llegó literalmente a ser una niña, como de 2 años, donde tenía que atenderla y eso tiene un impacto. En mi experiencia abordé el caso ya tardío porque ni siquiera sabía cuáles eran los síntomas de esa enfermedad, ni cómo poder abordar eso, la situación, no cómo poder ayudarla, ni tenía orientación en relación a eso, ni tampoco tenía una ayuda psicológica que me ayudara a ver esa situación desde otros puntos de vista. Entonces, más allá de lo clínico, o de la terminología, quizás es eso, abordar la parte humana y orientar a las personas que están en este momento viviendo una situación similar y que no saben cómo abordar esa situación. Entonces, bueno, en ese sentido, eh, ¿qué es lo primero que impacta en la enfermedad? Lo primero que la persona se afecta es la memoria. Empieza a olvidar rápidamente los eventos cotidianos, conversaciones recientes de la persona, cosas muy puntuales. E incluso yo almorcé, por ejemplo, no se recuerdan ciertas cosas. ¿Entiendes? Y se va haciendo progresivo en el tiempo. ¿Por qué? Hay que recordar el concepto de lo que es la enfermedad de Alzheimer, que yo no lo utilizo mucho en mis pacientes. Yo prefiero colocar el término deterioro cognitivo leve, moderado o severo, porque es como un poquito fuerte cuando uno da esos diagnósticos, al igual que tienes enfermedad de Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas y que son progresivas en el tiempo, afectando, por supuesto, memoria y funciones cognitivas y que la forma más común de la enfermedad de Alzheimer es la demencia. El síntoma cardinal, por supuesto, el olvido de las cosas frecuentes. Posteriormente viene lo que es la parte de pensar, razonar y planificar. Por ejemplo, si voy a manejar un carro y está con ciertas condiciones en la etapa intermedia o la parte moderada a severa, no sabe dónde están las velocidades del vehículo, no sabe, uno tiene la situación visual espacial. Voy a cruzar en esta esquina, pero no sabe si sube el carro sobre la acera, ¿sí? Ocurren todas esas cosas. La otra parte es la desorientación temporoespacial. A estas personas se les pregunta, o por lo menos en la consulta normal y corriente, le pregunto, ¿y dónde está? Aquí en punto fijo. No, no, específico. ¿Esto es qué? Esto es una playa, esto es una discoteca, es una iglesia, es un supermercado, porque se orientan cuando salen de su hábitat. Entonces le pregunto, ¿dónde está en este momento? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué año? ¿Qué día de la semana?
muchas veces completamente desorientados. Y también ocurre lo que es la parte de el comportamiento. Ellos van haciendo un proceso en el estado de ánimo que casi siempre viene acompañado primeramente antes de llegar a eso de un estado depresivo. ¿Está? Por eso esta persona es lo que siempre digo, lo que está ocurriendo, por lo menos en nuestro país, que la mayoría de las personas mayores se están quedando solos o con los nietos en casa. ¿Están? Son los que cuidan. Entonces, un niño, por ejemplo, de 8 años no puede cuidar a la abuela que tiene 71 años, ¿sí? Entonces, ellos prácticamente están haciendo un doble papel o una doble función y hasta más. Llega un momento que no sabe. Por supuesto, el niño no es que va a crecer con un problema de demencial, pero empieza a verse poco de cambios estructurales y fisiológicos, ¿entiendes? Sí. Por ejemplo, mira, abuela, vi que colocaste la plancha dentro de la nevera. ¿Qué es eso? Yo, por decir un ejemplo, ¿sí? Es Yo viví eso, Claro. ah, yo viví eso. es un ejemplo importante, pero eso. Supe una señora por lo menos que colocó 2 kilos de pescado en un escaparate. Te podrías imaginar la situación que había en la casa. Pero eso ocurre, lo que se llama el síndrome del nido vacío. Todo el mundo se va. Y si tú preguntas en la consulta, por ejemplo, como le pregunté la semana te pasó, ¿qué es lo que más quisieses ahorita? La señora con un proceso depresivo y como digo yo, llega un proceso de que empieza a olvidar las cosas. Ver a Chichita. Ay, ¿quién es Chichita? Mi hija que se fue para Perú hace 7 años, no la he visto. Como tan fácil como eso, ¿no? Si hubiese la comunicación permanente o la comunicación con el resto de familia, ocurre o está ocurriendo eso. O, ocurre que nosotros somos ¿cómo decirlo? Una situación que somos muy machistas. Si hay por lo menos 4 hermanos varones y una hermana, se encarga es la hembra. Ojo, en mi caso específico éramos o somos 3 varones y sencillamente cuando mis padres se enfermaron tuvimos que, echar hacia adelante mi hermano y yo, porque el otro vive fuera del estado. Claro. Doctor, y hablando de la familia del enfermo, una vez que se diagnostica y que ya entra en una fase progresiva la enfermedad, ¿cómo cambia esa dinámica familiar ya involucrando a quienes, en caso de que la persona mayor esté acompañada, cómo cambia esa vida familiar para todos ellos o para quien se encarga del cuidado directamente a diario de la persona que sufre Alzheimer? Ajá, un paciente con Alzheimer o con deterioro cognitivo de moderado a severo, porque no me gusta, lo dije, el término Alzheimer, es como un aislamiento que tiene la persona. El cuidador muchas veces hay que cuidarlo más que el paciente que tiene el Alzheimer. Él va a sufrir las mismas consecuencias desde el punto de vista de la fatiga diaria que tiene el paciente, el cansancio, los problemas de sueño. Estamos, porque esos pacientes muchas veces no duermen o duermen, hacen una siesta de 4 horas, 5 horas, por supuesto. En la noche esas 4 horas que durmieron en el día después del almuerzo y se pararon a las 5 de la tarde, automática no. Ese paciente debería tener como especie de una pequeña rutina con ellos. Me paro en la mañana, valga redundancia, lo baño, lo alimento, vamos a hacer un paseo. Son cosas que desde el punto de vista práctico no se da. Si la persona trabaja, pero está pendiente de esas cosas, no hace ni una función ni la otra. Exactamente. Ocurre eso. La persona tiende a aislarse más. La persona con la enfermedad como tal tiende a quedarse encerrado. Es como si tuviese una depresión profunda. En esos casos de depresión, yo les digo el término es, tiene ganas de no hacer nada. ¿Qué es eso? ¿Te quieres bañar? No. ¿Quieres comer tal cosa? No. ¿Te quieres poner una blusa que te quede bien bonita? No. Así, es una negación prácticamente total a todo lo que ellos quieren hacer. Por eso digo que yo le digo ganas de no hacer nada. Es el término que yo utilizo en forma coloquial cuando le digo a los pacientes. Entiendo. Sí. Em, Normalmente en esa dinámica empieza muy leve, pero hay ciertas situaciones donde tú dices, esto no es normal. Por ejemplo, lo que me disparó a mí las alertas fue una oportunidad donde ella guardó el jabón de lavar en el congelador. Entonces yo dije, esto no es normal, ¿qué está pasando acá? Y después cuando la llevé, bueno, ya tenía algo avanzado. Otra de las cosas que me impactó fue el cambio de temperamento. Primero se tornó hiperactiva y después agresiva. Entonces, esas dos situaciones
desde mi punto de vista, son las que generan estrés porque no sabes cómo abordar esa situación de un ser querido que fue una figura de respeto, pero que entonces ahora tienes que tratar de dominar la situación sin que eso te saque de tus casillas o entres en la contradicción de que ahora tienes la responsabilidad de asumir el rol de líder del hogar porque ya esta persona no está en la capacidad y entender que todas sus acciones y sus reacciones son producto de eso y tienes que entenderlo, digerirlo y enfocar de otra manera, más allá del estrés, del cansancio, que eso, por supuesto, naturalmente conlleva a un estado de ánimo que muchas veces puede salir de tus casillas, ¿no? Sí, cierto. Eso lo viviste porque era tu mami, pero imagínate que a tu mamá lo hubiese cuidado, ahora redundancia, un cuidador. No es lo mismo porque muchas veces la va a maltratar, ojo, le dice un poco de grosería, la puede golpear. Si por lo menos hace sus necesidades y tiene un pañal, te quedas con tu pañal 3, 4 horas. Estamos. Y te estás evacuada, orinaste, y esos pequeños detalles son importantes para ellos porque se van a colocar más irritables, más agitados, con más problemas desde el punto de vista de comunicación. Tú dijiste que tu mamá vivió una etapa primero de hiperactividad, después agitar, y falta la otra etapa que es cuando la persona queda en un cero, queda en neutro. Ojo, queda en neutro, como le digo yo. No arranca ni para adelante ni para atrás, sino que queda en cero la persona. Y eso es lo que ocurre. Si hubiese la oportunidad de todos esos cuidadores de Alzheimer y colocar una cámara, y lo que estoy comentando no está lejos de la realidad. Lo que pasa con los cuidadores que tú cancelas para los servicios médicos o de enfermería o de cualquier tipo de un cuidador. ¿Sí? Sí. Doctor, y en cuanto al diagnóstico, actualmente sabemos que el Alzheimer es una enfermedad que se está estudiando año tras año y cada año aparecen nuevas hipótesis y conceptos, pero ¿existe algún estudio o se está desarrollando para mejorar el diagnóstico o para prevenirlo o identificarlo en las etapas más tempranas y así tomar acción? Quizás en las primeras fases de la enfermedad y no cuando ya la persona está en una fase un poco más avanzada y el cuidador o el familiar que se encarga, quizás no tiene la orientación porque el diagnóstico le llega de golpe, por así decirlo. ¿Existe algún método que se esté desarrollando para identificarlo, de una etapa más temprana actualmente? Como tal, no. Y si hablamos específicamente de nuestro país, en Venezuela, no. Nosotros hacemos la evaluación médica, es decir, un examen neurológico, Okey, hacemos las pruebas, los test ¿cómo se llama? Los test de memoria. Permítanme un momentito, aquí traje uno que es el famoso test de Mockup, ¿están? Que se ve en el test lo que es la situación visual espacial, ¿están? La identificación, porque me ha pasado con pacientes. ¿Qué es esto? Por ejemplo, esto es una ventana, una puerta, ¿sí? No puede identificar. Entonces tú lo colocas a hacer el test, automáticamente no va a reconocer que un rinoceronte, un camello, un león, ¿están? okey. Si seguimos haciendo una serie de estudios o de las características clínicas de la enfermedad como tal, no. Hacemos eso primero, es importante el relato, como digo yo, el cuento que nos dé el familiar o el amigo. Es importante, ya Ángel lo dijo ahorita, le cambió drásticamente toda la situación. Hacemos eso, hacemos estas pruebas, hacemos una tomografía, que son los recursos que tenemos nosotros aquí, una tomografía simple, una tomografía con contraste o una resonancia con contraste, simple o con contraste. ¿Qué vamos a ver? El deterioro que tenga el cerebro como está. La gente dice, o yo les digo así para que entiendan, se arrugó el cerebro, se atrofió. ¿Está? Se empieza a atrofiar el cerebro de la parte más superficial y hay un mecanismo compensatorio que se dilatan los ventrículos, que es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Si esto no fuese así, uno llegase a cierta edad, se lo pasara todo el tiempo evacuado y orinado todo el tiempo, por el mecanismo compensatorio cerebral. Después hay unas pruebas que no las hacemos nosotros aquí, que son, por ejemplo, tomografía con emisión de positrones. ¿Qué es eso? Son estudios especializados en centros ya directamente de investigación, no los tenemos acá, aquí en Venezuela, que es, por ejemplo, es un marcador reactivo para ver el funcionalismo desde el punto de vista energético.
de qué está funcionando y qué no. Está lo que es tomografía con emisión de positrones para medir una proteína que se llama beta amiloide, está específica. Y la otra proteína que se llama proteína tau, que entre los ovillos y entre las placas amiloides y los ovillos neurofibrales es lo que tiene la enfermedad como tal. La pregunta viene por qué o por qué te comento eso. Anteriormente se hacía la autopsia con el paciente muerto, por supuesto. Queremos hacer algo temprano que podamos hacer eso. Fue como se descubrió la enfermedad en su momento, haciendo una autopsia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay factores genéticos, factores ambientales. La edad es lo principal. Toda persona de 65 más, que es cuando hablamos de Alzheimer, va a desarrollar la enfermedad, no necesariamente, porque está un Alzheimer de inicio temprano. Se habla de 35 a 65 años, de 40 a 50 en promedio, ¿tá? Por enfermedades neurodegenerativas que pueda producir la enfermedad. Pero para llegar a esos casos hay que ver, por ejemplo, si es una persona que consumió alcohol excesivo, uso de droga, trastorno de sueño. Parece mentira, la alimentación. Yo siempre he dicho, la alimentación, los primeros 5 años de vida son importantes para cualquier persona. ¿Estamos? Son importantes. Va a ser el desarrollo de muchas patologías o no que se puedan presentar más adelante y el estilo de vida que tú tengas en realidad. Por ejemplo, la famosa dieta mediterránea, que sé que por las condiciones no tenemos o no hay para hacer esa dieta mediterránea constantemente. ¿Está? Pero se puede hacer ejercicio, cuidar o prevenir que no se produzca hipertensión, que no esté obeso, diabetes, sin contar de que muchas veces, o casi muchas veces no, siempre, yo se lo digo a mis pacientes, lamentablemente el paciente que tiene enfermedad de Parkinson, en el tiempo, el señor Parkinson toma al señor Alzheimer de la mano y se van juntos. Entonces tiene Parkinson y tiene un proceso de deterioro cognitivo importante. Qué complicado. ¿Entiende? Entonces, yo se lo digo, lamentablemente, mire, doctor, y eso se me pega porque la gente cree que es infeccioso. No, no. O se hereda. No. Un 1% de un gen que se llama gen de la apolipoproteína E4, que no está presente en todas las personas y que se pudiese hacer. Esta es la otra característica. Un paciente, por ejemplo, una persona con síndrome de Down que tiene un problema en su formación genética, la trisomía 21, puede desarrollar más probablemente una enfermedad de Alzheimer más rápido que una persona normal por su condición genética ya, no otra cosa. Pero una persona también que tenga múltiples infartos cerebrales, que tenga hipertensión, obesidad, colesterol elevado, falta de ejercicio, automáticamente es como pudiésemos no prevenir, tratar de que no se produzcan estas enfermedades crónicas. Son principales factores de riesgo. Mi señor. Sí. Ahora, entiendo que ahorita mencionó, doctor, que hay un componente genético. ¿Es hereditaria? Como tal, no. Hay un 1% solamente de que se habla de esa probabilidad. 1%. Siempre que la persona tenga el gen que se llama APOE4. Ok. APOE significa proteína E4. ¿Sí? Pero no es algo que es contundente. Hacía la mención del síndrome de Down porque ya tiene una malformación, vamos a llamar así, genética. Y es más fácil de producir esta enfermedad. Ok. Ahora bien, entonces, ahorita mencionó algunas recomendaciones, ¿no? Es decir, se puede prevenir entonces desde la juventud con hábitos saludables eh, para que estas personas que pudieran estar en esas condiciones de riesgo que mencionó, pudieran prevenirlo. Sí se pudiese hacer, pero no es una prevención que nos pueda decir exactamente que no nos va a dar la enfermedad, ¿sí? Porque eso depende de otros factores que lo dije anteriormente, obesidad, hipertensión, diabetes, si tienes un problema cardíaco, un infarto, ya eso te produce lo que serían otras enfermedades que te van a producir, vaya redundancia, la patología la van a acentuar. Te puedes imaginar a alguien con un infarto al corazón que sabe que sus funciones no van a estar normales y se le dé un diagnóstico de un proceso demencial. ¿Está? Claro, pudiese cambiar, ok, pero es lo que le decía a ella ahorita fuera de cámara, ¿no? Los chamos, por lo menos los jóvenes, se van por una rumba y llegan a las 6 de la mañana, se bañaron, desayunaron en una venta de empanada y se bañaron y se acuestan de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Recuperé el sueño. Ojo,
ese sueño no se recupera nunca. Perdiste tu hora sueño de ese día. Lo que hiciste fue dormir más horas el día siguiente, pero tú no recuperas tu hora sueño. ¿Está? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué comiste tú? Hiciste un trasnocho, un problema de sueño importante, hiciste una ingesta de alimentos, de comida chatarra, ¿está? O con refresco, automática, ya son dos funciones, por eso no es de un día para otro, eso lo hiciste durante mucho tiempo. O la persona que consume droga o que toma mucho alcohol. Entonces, pero en ese caso, hay hábitos que desde la juventud, o sea, hábitos buenos que podemos adoptar para reducir los factores de riesgos, como decir el ejercicio y el descanso, por ejemplo. Incluso factores ambientales como cuál, la contaminación, el famoso smog, que nosotros no tenemos tanto, pero tenemos dos grandes empresas a los lados, dos refinadoras de petróleo. E incluso el año pasado tuve la oportunidad de hablar con un señor, bueno, él estudió conmigo en bachillerato, vive en Holanda, su esposa es investigadora, que están, y están viendo casos de pacientes con Parkinson en niños menores de 10 años. Es alarmante esa situación porque están estudiando zonas específicas donde son los viñedos, en la cual los pesticidas o los plaguicidas que utilizan están obstruyendo los receptores de dopamina, que es el neurotransmisor principal en la enfermedad de Parkinson, y se está viendo la enfermedad. Claro, entonces ese ejemplo lo pudiésemos trasladar también al deterioro cognitivo. Cognitivo se puede hacer porque el niño, como te dije, el señor Parkinson, lamentablemente, cuando se tiene la enfermedad de una persona, se lleva al señor Alzheimer de la mano y se van juntos, lamentablemente. Cuando ellos se van juntos, es en las fases terminales del paciente. Claro. Ahora, en el momento que una persona que está consciente todavía y que se le empiezan a olvidar las cosas y va al especialista, eh, y es diagnosticado, eso es un impacto psicológico para la persona. ¿De qué forma o de qué manera usted le da el diagnóstico? ¿De qué forma puede él ya entrar en el proceso de asimilar y entender esa situación que sabe que progresivamente se va a perder en el tiempo y en el espacio? Importante pregunta, Ángel. Eso es bastante difícil de hacer, sincero, porque uno no hace eso casi nunca. Que se me están olvidando las cosas a mí, no, se te están olvidando las cosas a ti y no lo reconocen. ¿Está? Eso es importante. Importante es la persona que te dice, doctor, se me están olvidando las cosas, pero pasa una hora y me recuerdo qué voy a hacer o qué estaba haciendo. Pero eso es importante que la persona tome conciencia de los olvidos que está presentando, que normalmente no se hace. Y que cuando ya está en la etapa intermedia o moderado a grave, es que llevan a la persona. Se hace un poco más difícil tratar porque no podemos cambiar el estilo de vida porque ya la persona es hipertenso y diabético, por ejemplo. No podemos cambiar los factores ambientales porque no podemos ya, una persona, por ejemplo, vamos a colocar edad 70 años. No podemos cambiar la edad porque esa es la edad que tiene. Es decir, son factores no modificables, solamente la edad. Los otros, ajá, pero eso lo podemos hacer, lo que hablamos en la otra pregunta, desde el punto de vista del estilo de vida que la persona tenga desde que está joven. Que no lo hacemos lamentablemente y que tenemos que llegar a eso. Muchas veces estas pruebas las hacemos para poder diferenciar un poquito lo que es una depresión de un proceso de demencia. Y muchas veces hay una depresión ciertamente marcada, pero la depresión puede ser un síntoma bien presente en la enfermedad de Alzheimer, que son los primeros indicios que se puede producir la enfermedad. Ya. Claro. Y este tipo de enfermedades neurodegenerativas, yo he escuchado la demencia senil, que entiendo que no es el mismo Alzheimer. ¿Cómo se diferencia una de la otra? Ok, todos tenemos un deterioro cognitivo a medida que vamos avanzando en edad, todos, todos, todos. Por encima de 60 años, por eso nos dicen las personas de tercera edad, ya estoy metido en el grupo, este, todos vamos a tener un deterioro cognitivo. Eso va a depender de tus condiciones previas de vida, vamos a decirlo así, que hemos hablado. Cuando eso ocurre, no es que se va a prevenir la enfermedad, porque no hay una prevención como tal. No hay. Como tal, no. Sino como te dije anteriormente, el paciente ya llega en estadio de moderado a grave y hay que medicarlo. Y muchas veces ocurre, por lo menos en mi consulta en particular,
Si el paciente viene que lo ha visto otro colega, ¿cuánto tiempo tienes tomando los medicamentos? Ah, tengo como 1 año y medio y lo veo que está en las mismas condiciones o peor, ojo, yo soy uno que le retiro todos los medicamentos y le dejo con los medicamentos básicos que tome la persona, llámese un diabético, un hipertenso, y ¿qué queda en este caso? Más cuidado al paciente, no otra cosa, porque no podemos hacer. Si el medicamento, no, entonces yo le digo a la persona sincero, estás invadiendo un cuerpo de compuestos químicos sin efecto terapéutico, no estamos haciendo nada. Claro, es correcto. Entonces, yo por lo menos tengo esa política, ya he ido aprendiendo poco a poco, sincero, cuando tú asistas a los diferentes congresos y la parte práctica, lo que te da el día a día, tú ves eso, le quito los medicamentos y hablo con la persona, con el familiar. Vamos a hacer esto, esto, esto. Vamos a colocarle algo para el sueño, vamos a colocarle algo para evitar la agitación hasta allí, pero no podemos cambiar otras cosas. Entonces ya automáticamente los defectos del punto de vista bioquímico a nivel cerebral de esa persona ya están implantados. No podemos hacer mucho en esos casos. Sincero le digo. Doctor, y usted que tiene tantos años de experiencia y ha atendido tantos pacientes, ¿qué lecciones le ha dejado la enfermedad sobre la memoria, el tiempo y las relaciones humanas? Porque quizás desde el punto de vista de un acompañante se vive de una forma como la vivió Ángel, por ejemplo, pero quizás usted que ha visto tantos casos también pueda reflexionar de una forma diferente. Entonces, ¿cuáles serían esas lecciones que este padecimiento le ha dejado a lo largo de los años? Sean recomendaciones ya directamente a la familia. La familia tiene que ser, la enfermedad del Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, no es una enfermedad de una sola persona, es una enfermedad de la familia, pero no entendemos eso. Quien tiene eso es mi papá, quien tiene eso es mi mamá, mi hermano mayor, pero es una enfermedad familiar. ¿Por qué? Si ellos se abocan a estar con ellos, a tratar de minimizar toda la sintomatología presente diario, ellos pueden poco a poco hacer eso. No es fácil, ojo, no puedes cambiar el patrón de vida de una persona con los cambios bioquímicos a nivel cerebral y decir, hacemos esto, 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 como si fuera 2 más 2 4. Yo siempre he dicho, y es un axioma, 2 más 2 en medicina no es 4. Ojo, ¿sí? No somos ciencia exacta como física, como matemática, una raíz cuadrada y de ahí va a dar tanto. No, no somos tan exactos. Nos aproximamos mucho al diagnóstico, pero no. La otra parte importante es lo que es la pregunta, es tratar de hacer la vida más suave. De todo punto de vista, a esa persona hay que sacarlo al campo, hay que sacarlo a la playa, hay que sacarlo a pasear. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se limitan por la situación que puedan tener. Claro. Claro. Van en pañales, me evacué, me oriné, ¿qué hago? Quiero comer tal cosa, de repente estoy en un centro comercial y empiezo a pegar el grito. Entonces ya la familia, por eso decía, lo aísla mucho más. Y estar aislado, la depresión se hace mayor, ya no conoce, perdió juicio, razonamiento. Ya lo que me hagan, pues, lo que me hagan está bien hecho, sencillo. Claro, es cierto. Recuerdo ahorita que, bueno, en mi caso yo no, yo yo entendí el proceso que era algo ya inevitable y lo que decidí fue que iba a darle el tiempo que le quedara los mejores años. Y recuerdo ahorita una anécdota que es gracioso porque ahorita lo veo así. Nos fuimos a las Virtudes cuando se estaban las escaleras mecánicas y entonces no podía subir las escaleras. Subimos los dos así y cuando llegamos arriba empieza a caminar y se le cayeron los pañales y yo la llevaba de la mano, pero yo viendo las tiendas y ella cuando veo que está caminando así tenía los pañales en los tobillos. Entonces fueron cosas que a mí me estresaron tremendo, pero Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿por qué? Y entonces llegan a aislarlos mucho más tiempo y no quieren salir, no quieren salir, no saben qué situación se van a enfrentar cuando estemos afuera. Tú le puedes dar todas las recomendaciones como ves, no vas a patalear, no te vas a poner a llorar, no vas a pedir tal cosa, no tengo dinero, ¿sí me entiendes? Todo lo que hace un niño. inevitable. Pero, ¿cómo le dices tú a un adulto en esas condiciones que está? Por supuesto, ella perdió el juicio, la memoria y una escalera mecánica es algo innovador, es algo muy nuevo. ¿Será que con esa escalera mecánica yo puedo llegar a las estrellas? ¿Sí me entiendes? Y entonces llega un momento que no lo hace por miedo, por todo. Y hasta cierto punto, a pesar que ha perdido el juicio, la memoria y todo eso,
como dice la gente, no está tan mal, porque si yo sé que en esa escalera mecánica me puedo caer y me puedo lesionar, no la subo. Después de esta conversación sumamente interesante que nos trajo en lo personal recuerdos, tocó fibra, pero aprendimos muchas cosas y sobre todo traigo a colación esta parte tan importante que los jóvenes que nos pueden estar viendo, que me llamó mucho la atención y es la parte de los hábitos, los trasnochos y los malos hábitos alimenticios tienen una incidencia importante. El exceso del alcohol, claro, evidentemente de forma reiterada y prolongada a través del tiempo, pero entonces es sumamente importante tomar en consideración estos aspectos y cuidarse ahora en la etapa temprana joven para evitar a futuro que la misma vida te pase factura. Eh, Súper agradecido, doctor Francisco, por esta oportunidad, por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias, bien valoradas, seguramente también valorada por las personas que van a ver este programa. Y les reitero las gracias y bueno, las puertas abiertas de nuestra ONG. Ani- Muchísimas gracias, doctor. De verdad que su experiencia y compartir todos estos conocimientos es de mucho valor para nosotros porque yo en lo personal sabía muy poco de la enfermedad. Yo no me he visto en la situación de Ángel con ningún familiar, afortunadamente. Y realmente en la investigación y en la conversación me sorprendió muchísimo todo lo que causa esta enfermedad y creo que ese es el fin de este podcast, que todos sepamos cómo abordarlo y también tener un poco más de conciencia social sobre las enfermedades más allá del tema científico que ustedes dominan, pero nosotros como sociedad también tenemos que tener empatía en ese sentido con los cuidadores y por supuesto con las personas que sufren estas enfermedades. Así que bueno, muchísimas gracias de verdad. Gracias a ustedes nuevamente. Reitero mi gratitud y a la orden. Gracias. Hasta luego. Hasta un nuevo episodio.